Lo último que me dijo papá, dijo, hija, nunca pensé que te dejé moribunda de 2 años, porque yo cuando se fue él, yo estaba muy grave, hasta un cajoncito me había hecho para que me enterraran. Nunca pensé que te dejé moribunda chiquitita y que al final de mi vida me pusieras tú de pie. Con eso doy por pagado todo lo que haya pasado. Hola, yo soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que se atrevieron a construir su vida ideal y que nos explican su transformación. El mundo necesita más gente construyendo su vida ideal y te invito a descubrir qué tan cerca estás tú de tu vida ideal haciendo un quiz rápido y gratuito en caminosextraordinarios.com/quiz. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, para este episodio navideño tan especial, mi invitada es Vala Gritsuk, mi abuela. Vala ha tenido una vida de película que empieza en la Polonia de la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día la ha llevado a ser la persona con más ganas de vivir la vida que yo conozco. Hoy hablamos de madurar a partir de momentos difíciles, de cómo salió adelante cuando enviudó con 8 hijos sin una red de soporte, de cuando conoció a su papá a sus 37 años de edad, del momento más feliz de su vida, de no tener miedo a la muerte y de vivir con humor, alegría y agradecimiento. Bala, es un verdadero honor y estoy sumamente emocionada de tenerte acá. Bienvenida. Ay, hijito, pues yo estoy más emocionada todavía de verte en la pantalla y de salir yo también en la televisión. Muy bien. Oye, Bala, me gustaría empezar preguntándote. Recientemente jugó México contra Polonia en el Mundial y me gustaría Ah, saber a cuál le ibas. fíjate que ese día yo me vestí con una playera que decía Polska y me puse de un lado la bandera de México. Seguramente como fui el árbitro, por eso quedaron empatados. Yo al que ganara le iba a aplaudir. Yo no te puedo decir, yo mi corazón está en México, pero mis raíces están en Polonia. O sea, no se puede desligar una cosa de la otra. Entonces, tú naciste en Polonia, ¿no? ¿Cómo es que llegas a México? Yo nací en Polonia, hijo, cerca de una ciudad muy importante que era Novogródek, que ahora pertenece a Bielorrusia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, yo tenía 2 años y de ahí nos llevaron a nosotros a Siberia. Estuvimos 3 años en campo de concentración en Siberia, campos de trabajos forzados, no de exterminio. Eh, Después de ahí, por arreglos gubernamentales, nos llevaron a la India, una ciudad que se llama Karachi, que era en la playa. Yo de los primeros años realmente no me acuerdo. Mi mamá murió cuando yo tenía 2 años, pero yo de ese evento no me acuerdo. Entonces, ya cuando estábamos en Karachi, ahí sí ya me acuerdo un poquito, ya tenía yo 5 años, un poquito más de 5 años, de ahí sí ya me acuerdo un poco. Ahí estuvimos como, no sé si 8 o 9 meses, mientras nos embarcaban. O sea, ahí dividían a la gente, decían, o sea, donde nos tocara irnos, donde nos daban asilo. A mucha gente la mandaron a África, a otras a Nueva Zelanda. A nosotros afortunadamente nos tocó aquí a México. Y yo de lo que sí ya me acuerdo, ya cuando veníamos en el barco se llamaba Hermitage. Nos embarcamos ahí en Karachi y llegamos a Los Ángeles, California. De Los Ángeles en tren pasamos la frontera de Ciudad del Paso, a Ciudad Juárez, y llegamos directamente a León. Ya nos habían asignado ahí era una hacienda muy, muy grande que se llama Santa Rosa. Cuando llegamos aquí a México, pues, o sea, yo estaba, mira, en el barco,
Diario, diario se moría gente y de ese recuerdo lo tengo muy presente yo, que nos formaban a los niños, ya a los grandes, en la cubierta del barco y amortajaban a los que habían muerto y los aventaban al mar. Esa impresión la tengo yo muy presente. Yo puedo estar en un balneario y a la hora que echan un clavado, ese ruido, ese chasquido del agua, a mí como en automático me viene esa imagen. No, no de tristeza, porque realmente yo no sentía como una impresión, porque decía, ay, se la van a comer los pescados, los tiburones, pero esa impresión me quedó y siempre que oigo ese ruido, me viene esa imagen. ¿Y tú con quién llegaste a México? Yo llegué con mis abuelitos paternos y una tía, hermana de mi papá. Ella venía jovencita, mi tía Yayita, mi abuelita y mi abuelito. A mi papá se lo llevaron al ejército. Entonces, yo tenía 2 años cuando me separaron de mi papá. Yo a mi papá pues no lo conocía. Llegamos aquí a México, yo tenía 6 años. Por cierto que mi abuelito me puso un año menos porque a los niños de 5 años para abajo les daban mejor alimentación. Por eso estoy bien alimentada. Muy bien. Oye, Bala, y entonces llegas a México y entiendo que te estableces en León y me gustaría saber, digo, has vivido una vida bastante plena y bastante larga, pero me gustaría saber a lo largo de tu vida cuáles han sido los eventos que más te han hecho madurar. Mira, hijo, el primer evento fuerte que yo me acuerdo fue la muerte de mi abuelita. La muerte de mi abuelita, que yo justamente el día de mi primera comunión, ese día, después del desayuno, me llevaron al panteón. Pero tenía yo 8 años, o sea, no, no alcanzaba todavía a digerir lo que estaba viviendo. Y pues con las amiguitas y en el colegio, pronto me pasó. Mi tía Yayita se casó y entonces cuando terminó la Segunda Guerra, cada quien de ahí de la colonia donde estábamos tenía que buscar a dónde irse. El gobierno ayudaba a que se reencontraran las familias. Entonces mi abuelito y yo nos quedamos con mi tía Yayita que estaba casada y estábamos viviendo aquí en León, Guanajuato. Eh, Cuando yo entré al colegio, al Instituto América, al tercer año de primaria, sin saber ni una sola palabra de español. Yo no te sé decir cómo, pero como a los 3, 4 meses yo ya hablaba. No te sé decir cómo aprendí, pero así fue. Y bueno, empecé yo a estudiar en el colegio normal, tercer año de primaria, terminé la primaria, empecé a estudiar, eran 4 años de una carrera comercial, y cuando estaba yo en tercer año de comercio, desafortunadamente murió mi abuelito. Lo atropelló un carro y justamente ese día se juntó con que mi tía Yayita había dado a luz y estaba muy grave, muy grave. En ese tiempo no había salas de velación y yo tenía 16 años. El pobre de mi tío, el esposo de mi tía, él estaba desesperado y yo tenía 16 años y yo tuve que enfrentarme, a arreglar lo de la funeraria, a ver qué hacíamos, cómo resolvíamos la situación. Entonces, pero fíjate, el señor Nicolás Sapiain, que tenía la funeraria, me vio seguramente pues una chiquilla enfrentándose a una problemática así, me dijo, mira, si quieren yo les presto la sala de mi casa, porque en la casa de mi tía no se podía velar porque mi tía estaba muy mal.
y velamos a mi abuelito en la casa del señor Sapien, que tenía funeraria. Pero la muerte de mi abuelo fue el primer dolor muy fuerte que yo sentía, porque yo me sentía totalmente sola. Tenía a mi tía, pero mi tía ya estaba casada y tenía sus hijos, y yo me sentía totalmente sola. Ese fue el primer golpe que yo siento que me estremeció y que me hizo madurar antes de tiempo, porque yo tenía 16 años. Fíjate, qué importante que menciones esto. Y yo también entiendo que el señor Nicolás Sapien volvió a aparecer más tarde en tu vida. ¿Me pudieras platicar de eso? Así es. Eh, o sea, fíjate que en la vida son cómo se van encadenando las cosas. Yo cuando murió mi abuelito, a mí me faltaba todavía un año para terminar la carrera comercial y mis tíos tuvieron que irse a la Ciudad de México a vivir. Y entonces la superiora del colegio donde estaba yo me dije, ¿qué piensas hacer? Y pues me voy a ir y pues sin terminar. Entonces me dijo, no te preocupes, quédate con nosotras aquí en el internado. Le dije, madre, pero yo no tengo ni dinero para pagarle ni colegiatura ni el internado menos. Digo, tú no te preocupes, no te va a costar ni un solo peso. Me quedé ese año para terminar mi carrera comercial. Cuando terminé, pues ya me fui a México y allá conocí, bueno, yo ya conocía al que fue mi esposo, pero allá nos volvimos a encontrar, así como casualmente nos encontramos. Para no hacerte el cuento largo, nos hicimos novios, duramos como un año, un poquito más de un año de novios y nos casamos. Me casé de 19 años. Y bueno, con todo el amor yo encontré el amor de mi vida, me casé muy enamorada, empezamos nuestra vida, tuvimos 8 hijos. Desafortunadamente, Paco tenía él 34 años cuando le dio el primer infarto. Yo ya tenía los 8 hijos. Alfredo, el más chico, tenía 7 meses. Le dio el infarto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Yo me fui allá con él, uno de mis primos me llevó a Tuxtla, estuvimos un mes allá en el hospital. De esto que te estoy platicando, hace 51 años, la ciencia no estaba tan adelantada como ahora con los infartos que les hacen eh, tantas cosas maravillosas como ha adelantado la ciencia. Entonces, cuando nos venimos, un amigo de mi marido fue por nosotros, nos venimos. A los 6 meses le dio el segundo infarto. En la calle iba caminando y le dio el segundo infarto. Y bueno, pues ya te imaginarás los que tuvimos que pasar, porque económicamente pues nuestra situación no era tan buena. Tantos hijos con problemas de salud y económicos, todo junto, pero Dios nunca falta. Y pues, ¿qué te digo? A los 4 años, él se fue, un amigo lo invitó a Puerto Vallarta a un torneo de pesca y se fue y desgraciadamente allá le dio el tercer infarto y murió. Le faltaban 7 días para cumplir 39 años cuando murió mi marido. Yo tenía 34. Entonces me quedé con mi ejército. Imagínate la situación. Y platícame un poquito esa escena en la que te vuelves a encontrar con Nicolás Sapien. Cuando murió Paco, te digo, murió en Puerto Vallarta. Entonces, pues imagínate tú el costo, para traer el traslado del cadáver de allá, pasando por varios estados, pues yo me acuerdo que la cuenta era de 18,000 pesos. Yo no tenía para pagarle. Entonces,
hay que hablar y dar la cara siempre de frente. Le dije, don Nicolás, no tengo para pagarle todo lo del funeral. Le puedo dar ahorita 5,000 pesos, pero yo le prometo que en cuanto el plazo más corto yo le pago. Me dijo, sí, güerita, no te preocupes. Yo sé que tú me vas a pagar. Oye, Bala, y entonces, o sea, muere tu marido, te quedas con 8 hijos, sin dinero, sin fuente de ingresos. ¿Qué haces? Mira, o sea, ya habíamos iniciado un negocio en ese tiempo. Les digo yo que benditos hippies, porque fue en el tiempo de los hippies cuando se empezó a vender mucho los chalecos, aquellos de tiritas, que ahora creo que se están volviendo a usar, pero lo del evento ese de Avándaro, que fue creo que en el 70 y este evento que te estoy diciendo fue en el 71, entonces estaba en su pleno apogeo toda esa. Nosotros ya habíamos empezado con el taller, era un taller pequeñito, empezamos en la casa, los trabajadores empezaron a cortar en el piso porque no teníamos recursos, pero pues cuando no hay mejor escuela que la necesidad. Y entonces mi marido, gracias a Dios, era un hombre muy trabajador y no le daba miedo echarse compromisos. Sacó unas máquinas de pespunte, todo fiado, la piel fiada, todo fiado. Entonces, cuando él murió, la verdad debíamos mucho dinero, era mucho, mucho lo que se debía. O sea, yo, yo no veía yo la salida, pero no tuve tiempo de llorar porque veía a mi ejército, tenía que darles de comer y tenía que sacar adelante. Entonces, adelante y adelante. Y yo soy una mujer de fe. Si a alguien le sirve, qué bueno, si no, no hay ningún problema. Pero yo no puedo desligar eso porque yo siempre sentí que había un ser superior que me ayudaba. Porque siempre encontré, hijo, en amigos, en simplemente el evento de decirle a Nicolás Apiain, otro me dice, señora, pues ese es su problema, usted hágale como quiera, pero yo necesito que me pague. Y él me esperó para que le pagara. Y así muchos. Mira, cuando Paco murió, eh, lo enterramos el viernes, era un viernes. Y yo el lunes, tempranito, a trabajar. Cité a todas las personas a los que les debíamos. Les dije, miren, esta es la situación. Yo no conozco ni a los clientes que tenemos, porque yo no conocía más que a Eloy García, con el que Paco andaba en Vallarta cuando murió. Si me dejan, tengo la piel, tengo mucho material, o sea, piel de todo, de cada uno. Si me dejan trabajar, si tienen confianza en que yo trabaje y les pague, si no, aquí está su mercancía y bueno, pues a ver qué. Mira, todos, señora, usted empiece a trabajar y nosotros sabemos que nos va a pagar. Bendito sea Dios, hijo, que yo desde un principio vi que, que iba a poder salir con mucho trabajo, porque no fue fácil, no fue fácil. Yo cuando empecé a viajar, iba casi cada mes a la frontera, pero para ahorrarme el hotel, viajaba de noche, y si llegaba en la madrugada a la central, me sentaba en la banquita y ahí cabeceaba para en la mañana nomás entraba al baño, me daba una arregladita y a trabajar. Entonces me ahorraba lo del hotel. Para comer, pues me iba a los puestecitos del mercado o a los puestecitos de taquitos, todo para ahorrar. Yo sí te puedo decir que soy muy bien administrada. Yo no gasto más de lo que puedo. Yo, si me echo un compromiso es porque sé cómo le voy a hacer. Yo no puedo decir,
y me voy a echar el compromiso a ver cómo le hago. No. Yo, cuando me echo el compromiso, sé cómo le voy a hacer. Entonces, pues yo inmediatamente vi que la cosa prosperaba, o sea, mucho tiempo yo calculaba, iba al mercado y decía, ¿qué compro? ¿Medio kilo, un kilo? Lo completo con esto para ir ajustando, sin, o sea, me tuve que administrar, súper administrar muchos años, pero fui saliendo. Y entiendo que 2 años y medio después, la situación ya era diferente, ¿no? Como que empezó a despegar el negocio Así es. y no solo lograste poder pues, mantener a tus 8 hijos y mejorar tu nivel de vida, sino que también surgió la oportunidad de ir a Polonia a conocer a tu papá. Y Sí. me gustaría que me contaras cómo es que haces contacto otra vez con tu papá, porque entiendo que pues mucho tiempo como que no había manera de saber dónde estaba el otro y que me platiques un poquito de esa experiencia de conocerlo. No, mira, ese es un capítulo de mi vida glorioso, hermosísimo. El mayor de mis primos, Alejandro, él hizo una maestría en Francia y se casó allá con una francesa. Entonces, en unas vacaciones, ellos, ya la pareja, hicieron un viaje por Europa. Desde luego, entonces estaba todo era 1970, estaba el comunismo en su pleno apogeo. Hicieron el viaje en su cochecito y teníamos una dirección vieja de mi papá, porque hubo un tiempo en que sí hubo contacto por correo, pero luego cuando ya mi papá se regresó, porque mi papá cuando terminó la Segunda Guerra estaba en Vietnam, no, en Tel Aviv, en Palestina. Entonces mi papá se regresó a Polonia pensando que iba a recuperar sus propiedades, su casa, sus bienes, todo. Y bueno, cuando llegó a Polonia vio la situación tremenda, tremenda, que ya no había vuelto atrás. Tanto que fíjate, un día me acuerdo que le escribió a mi abuelito una carta y le decía, papá, fíjate que me compré unas botas, pero me aprietan tanto, tanto. Y yo veía que mi abuelito lloraba, todavía vivía mi abuelito, lloraba. Y yo estaba chica y le decía, abuelito, ¿pero por qué lloras por unas botas? Pues que se compre otras. Él escribía en clave, porque no podía decir que estaba tremendamente la situación en Polonia, ¿me entiendes? Y entonces, cuando él podía haberse venido aquí a México, pero él quiso regresar a Polonia pensando que iba a recuperar sus cosas. Bueno, ya estando ahí, pues ni qué. Entonces, este primo fue de vacaciones y dio con esa dirección, con la dirección que teníamos, pero ya no vivía allí, fíjate. Pero fíjate lo que son las coincidencias. Había una vecina de mi papá que los vio y sin hablar el idioma, Dios les dio a entender, no sé cómo, les dijo, si quieren yo los llevo a donde vive el Señor. Ya vivía en otra ciudad mi papá. Dime si no son cosas providenciales. Qué locura. Esta señora los llevó a esta ciudad, a Gobendi se llama donde vivía mi papá. Y entonces Alejandro, mi primo, mi papá pues no sabía ni quién era, pero Alejandro llevaba una foto de la boda de mis tíos, de sus papás. Entonces mi papá pues reconoció a su hermana. Y entonces ese fue el contacto. Y entonces ya cuando habló Alejandro, dice, ya dimos con tu papá, se restableció la comunicación. Así fue como se restableció la comunicación. Entonces, fíjate, ya Paco murió en el 71 y en el 74, pues ya la economía estaba un poquito mejor. Y mi tía Yayita, o sea, hermana de mi papá y yo, en julio del 74 nos fuimos a Polonia sin avisarle a mi papá, a caerle de sorpresa.
No, pero este es un capítulo que me encanta platicarlo porque, bueno, mira, llegamos a la estación del tren, era en la noche y estaba lloviendo y, y nos tocó un chofer del taxi muy malhumorado, de muy mal carácter, no daba con la dirección y ya nos quería bajar a media calle. ¿Cómo nos va a bajar ahorita lloviendo ya a media calle? Por lo menos nos tiene que buscar a un hotel. Pues, total, gracias a Dios, llegamos como pudimos, dio con la dirección. Entonces le dije a mi tía, no te bajes, espérate, no vaya a ser que no viva aquí, entonces, ¿qué hacemos? Toqué yo la puerta, arriba tenía una ventanita y yo vi a un señor peloncito, dije, tenía la cara así linda dije, sí, este es mi papá. Y le pregunto, ¿vive aquí Władysław Griczuk? Y dice, sí, señora. Le dije, ¿no me conoces? Dice, no, señora, ¿quién es usted? Le dije, soy tu hija Vala. Temblaba el viejito, decía, hijita, pero ¿de dónde saliste? Bueno, ya de aquí para adelante ya te imaginarás el encuentro. ¿Y cómo te sentiste tú en ese momento? Uy, hijo, con palabras yo no te lo puedo explicar. O sea, es es un gozo tan grande que faltan palabras para explicar. Pero no te imaginas. Y luego ya que vio a mi tía, entonces dijo, no, sí, sí, sí son. Entonces ya bajamos las cosas y estuvimos ahí un mes. En una recámara, ahí dormíamos Emi, la esposa de mi papá, mi tía y yo, las cuatro. Mira, queríamos hacer los días de 24 horas, los queríamos hacer de 72 para... No dejábamos de platicar de tantas cosas. Fue un encuentro, hijo, maravilloso. Luego, en el 76, volví a ir otro mes. Y en el 78 volví a ir otro mes. Yo, en total de mi vida, gocé a mi papá 90 días. Pero esos 90 días, quiero decirte que quizá valgan más que toda una vida, porque fueron 90 días, no al 100%, al 1000%. Y lo viste 3 veces en tu vida, 90 Sí, días. ¿Cuál es la sí. memoria que tienes de tu padre el día de hoy? Un hombre maravilloso, con un sentido del humor que a la hora que ya empezamos a entrar más en confianza, pues a mí también ya sabes que me encanta la broma y dice, no, ahora sí estoy seguro que eres mi hija. Qué bonito. Entonces, Vala, puedes conocer a tu papá. Esto es en paralelo de tener 8 hijos en México y que van creciendo y tener un negocio de venta de chalecos de piel y como que vives los 70 con una gran transformación, ¿no? De estar viuda y con 8 hijos y sin saber cómo le vas a hacer. Pasan los años y yo entiendo que 15 años después, eh, ya en los 80, tienes 50 años y de alguna manera logras jubilarte, ¿no? Como que logras generar suficiente riqueza para ya estar del otro lado y poder vivir de tus rentas. Mira, ahorita no me acuerdo exactamente en qué año, creo que como en el 86, 87 quité el taller, pero yo seguí trabajando, hijo, o sea, me maquilaban. Cuando quité yo el taller, yo a los cortadores les di las mesas, les di moldes y lo que les correspondía de indemnización. Y a los pespuntadores también les di sus máquinas y material. Y les dije, yo, si quieren, yo voy a ser clienta de ustedes. Ustedes me van a fabricar a mí y yo les compro. Ustedes me fabrican. Yo les traigo los pedidos. Ustedes tienen moldes, y ustedes van a ser mis proveedores. Y entonces así lo hice
algunos años, o sea, ya sin tener el taller, yo me maquilaban, compraba por otro lado y yo vendía. O sea, si yo eso hubiera hecho desde un principio, pues me hubiera ido mucho mejor y sin tantos problemas, porque pues el tener un negocio con obreros y todo, no creas, se enfrenta uno a muchas cosas. Pero yo siempre he tenido como un ángel de la guarda a mi lado. Desde mi vida de mi marido empezó a trabajar con nosotros un hermano de mi suegra, el tío Carlitos, que era, pues era mi brazo derecho, porque yo me iba de viaje y él se quedaba en el taller. Si no, realmente yo no hubiera podido hacer, por eso te digo que yo siempre he sentido un ángel que siempre me ayuda a mí. Siempre, siempre he tenido el apoyo desde chiquita. Mira, qué interesante. Pero entonces, o sea, en el 71 te quedas viuda, pasan 16, 17 años y como que migras esto de tener todos los activos y el taller a que tus trabajadores ahora sean los empresarios y tú eres su clienta y como que vas manejándolo. Pero también entiendo que en algún momento empiezas a comprar un terrenito y luego otro y como que te vas haciendo de una muy buena administración para eventualmente poder dejar de trabajar y como quien dice jubilarte, ¿no? Me gustaría entender un poquito esa parte de generación de riqueza. ¿Cómo le fuiste haciendo? Porque pues tenías 8 hijos, creo que a todos les ofreciste o la mayoría completaron sus estudios universitarios y en escuelas privadas y por otro lado pues tenías el negocio y por otro lado te fuiste haciendo estas partecitas. Entonces, me gustaría entender cómo le hiciste y de quién lo aprendiste, porque yo entiendo que no tuviste ninguna figura que te educara cómo administrarte, ¿no? Entonces, me parecería Mira, sumamente interesante. déjame decirte, tuve un maestro de vida maravilloso que era mi abuelo. Él era un hombre, era un hombre sabio, veía la vida así con claridad y siempre, siempre positivo. Cuando algo salía mal decía, no te preocupes, mañana va a ser mejor. Siempre para él, mañana va a ser mejor. O sea que yo nunca sentí, o sea, nunca me sentí así como arrinconada, no, siempre en los problemas, mañana va a ser mejor, porque desde luego, la vida no es color de rosa, o sea, se platican todos estos años muy fácil, pero no fue tan fácil, hijo. Yo me tuve que enfrentar a muchas situaciones de trabajo con los obreros, es muy difícil también, pero yo siempre tenía en mente eso, mañana va a ser mejor, porque mi abuelo, eso sí, él era, por ejemplo, él trabajaba en una granjita con un padre y cuando le pagaba cada semana, yo me acuerdo, esto para repartir el dinero, esto es para la colegiatura, esto es para, o sea, yo aprendí a ser muy organizada con mis gastos. Yo nunca me puedo echar un compromiso sin saber cómo lo voy a hacer. O sea, no creas que fue fácil, porque mucho tiempo, hijo, mucho tiempo yo tenía que medir qué compraba, 1 kilo, medio kilo, para ir ajustando, porque nunca me gusta desbalancearme. Cuando yo, y decía una cosita que decía mi abuelito que siempre me quedó, dijo, mira hija, cuando un negocio da, aunque no apuntes todo, se siente en el bolsillo. Y es cierto. Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé ya a despegar, sí me quiero hacer un terrenito de eso. Me acuerdo que atrás de la casa donde vivo ahorita, eh, estaban haciendo unas casas muy bonitas y en ese tiempo valían 195,000 pesos. Y yo casi, en esa ocasión, casi rompía la regla de a ver cómo le hago. Me quise hacer el compromiso de una,
pero haciendo cuentas, o sea, te vas a ver tan presionada y entonces no lo hice. Al poquito tiempo preferí comprar unos terrenitos que era menos la mensualidad, con lo que yo sí podía. A lo mejor si me hubiera echado el compromiso de la otra casa, podía sacarlo, pero yo no quería estar presionada. Para mí primero era cumplir con los compromisos de colegiaturas, de la alimentación, de todo. Y he vivido tranquilamente, la verdad. Fíjate, qué interesante eso que te fuiste haciendo de tus activos y entonces ¿en qué momento ya como que dices, ya puedo ahora sí vivir sin trabajar? No, pues ya, ¿qué será? ¿Qué tendré yo ahorita? Como unos 25 años ya así, tranquilita, tranquilita, sin... Y déjame decirte, yo no creas que tengo un capital, pero mi meta nunca ha sido, o sea, el dinero como que no es una prioridad en mi vida. O sea, no, yo me he dado mis gustos a mis posibilidades, pero yo estoy feliz con lo que he logrado. Algunas amigas me han dicho, pero ¿por qué dejaste de trabajar? ¿Por qué no trabajas si todavía tienes muchas fuerzas? Mi objetivo no es tener dinero. Yo me he paseado lo que he comido, lo que he querido, me he paseado donde a mis posibilidades. Estoy muy feliz. Así. Fíjate, la importancia de ver el dinero como una herramienta y no como un objetivo, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Ahora, me gustaría que me platicaras, Vala, ¿cómo fuiste como madre? O sea, me has platicado mucho la parte como de emprendimiento y de cómo le hiciste, pero bueno, tenías 8 hijos. ¿Cómo fue esa experiencia de estar criando 8 hijos? ¿Cómo Oye, era tu pues, relación con ellos? déjame decirte, pues yo creo que esa pregunta estaría muy bien que se las preguntaras a ellos. Mira, o sea, yo no te puedo hablar de mí misma, o sea, creo que no fui tan mala madre porque pues, los resultados tú puedes ver en la familia que no han sido malos, ¿verdad? O sea, todos, yo lo único que le pedí a Dios que fueran gente de bien, que ayudaran lo más que pudieran sin hacerle daño a nadie. O sea, esa era mi meta, no más que con que sean gente de bien, que no le hagan daño a nadie. O sea, lo demás, pues ahí sí, esa pregunta, hácelas a ellos a ver qué te contestan. Estaría bueno. Y luego, a ver, entonces, como que me platicaste como 2/3 partes de tu vida, muchos momentos duros, un par de momentos felices, pero me gustaría que me hagas el recuento de cuál ha sido o cuáles han sido esas memorias felices que en este momento te vienen a la mente a lo largo de tu vida. ¿Quieres que te diga una cosa, hijo? Algo que lo recuerdo y que me da mucha felicidad, mucha felicidad. O sea, desde luego, el nacimiento de cada uno de mis hijos, o sea, yo los esperaba, o sea, con cariño, o sea, si teníamos dinero, no, si no lo teníamos, pero yo los quería con todo mi corazón y los sigo queriendo a todos y a cada uno. Y a los nietos igual, porque es como los retoñitos, como los retoños del olivo, los renuevos de vida. Una cosa que me da recordar muchísima felicidad, hijo, te voy a decir que cuando la primera vez que yo fui a conocer a mi papá, estaba en una situación muy difícil ellos, muy difícil porque estaba el comunismo en su pleno apogeo, en su pleno apogeo. No había nada en las tiendas. El pobre de mi papá se tenía que formar a las 5 de la mañana para alcanzar un kilo de pan o una cosa que solo el que lo vive lo cree, porque muchos creen que son inventos. No, a mí no me lo pueden platicar porque yo lo viví. Las veces que fui con mi papá, lo viví. Entonces, mira, por ejemplo, mi papá, Emi, su esposa, tenía artritis. Mi papá era el que, pues, él trabajaba en una cocina del ejército.
y ganaba, o sea, no se puede comparar los sueldos, pero en ese tiempo equivalía como $20 al mes lo que ganaba mi papá. Vivían muy modestamente, gracias a que tenían un huerto allí en su casa, entonces tenían hortalizas y tenían gallinas y todo, con eso se ayudaban, pero realmente vivían muy modestamente. O sea, esa casa donde vivían, se la había heredado el suegro de mi papá, el papá de Emi. Ella era alemana. Entonces, por lo menos tenían la casa. Pero cuando yo viajaba en la frontera, yo manejaba dólares, o sea, porque a mí todo me pagaban en dólares. Entonces, nomás te voy a decir, por ejemplo, había en Polonia en ese tiempo el mercado negro. Si $1 en el banco te lo pagaban a 30 zlotys, en el mercado negro a veces te lo pagaban hasta 2,000, porque había unas tiendas que se llamaban PKO, donde podías comprar con dólares y había de todo en esas tiendas. Pero ¿de dónde cogía la gente en Polonia dólares? Pues solo que tuviera una familia que les mandara dólares. Entonces yo le pude ayudar a mi papá dándole dólares y él cambiándolos. Él sabía dónde, en el mercado negro. Entonces, pues fue una ayuda muy grande porque yo después en las cartas le mandaba $50 cada mes o $100 y me decía mi papá, no me mandes de 100, hija, de 50, no se vaya a perder la carta y en las cartas, porque en el banco no se podía, ¿no? Porque el banco le pagaría el equivalente al precio oficial. Entonces, mira, hijo, ese episodio le compré yo a mi papá, bueno, desde comprarle una bicicleta, a Emi su silla de ruedas, porque ella casi no podía caminar, su televisión, su refrigerador. Les hice el baño muy bien porque no tenían baño más que se bañaban en una tina vieja, tenían que calentar el agua con leña. Les acondicioné. Eso, no sabes qué felicidad me da pensar que le aliviané la vida así. Y la última vez que fui, lo último que me dijo papá, dijo, hija, nunca pensé que te dejé moribunda de 2 años, porque yo cuando se fue él, yo estaba muy grave, hasta un cajoncito me había hecho para que me enterraran. Nunca pensé que te dejé moribunda chiquitita y que al final de mi vida me pusieras tú de pie. Eso, hijo, es, con eso doy por pagado todo lo que haya pasado. Bala, entiendo que además de este tipo de momentos felices, también has tenido muchas pérdidas a lo largo de tu vida, ¿no? Pierdes a tu mamá cuando tienes 2 años, a tu abuela cuando tienes 8, a tu abuelo cuando tienes 16, a tu marido cuando tienes 32 y más tarde en tu vida dos de tus hijos son privados de su vida de manera injusta e inesperada y entiendo que ese ha sido uno de los dolores más grandes a lo largo de tu vida, o dos de los dolores. Y me gustaría entender, después de todas estas experiencias, ¿qué has aprendido sobre cómo lidiar con el duelo, con la pérdida y con la adversidad? Mira, hijo, o sea, yo te vuelvo a decir que yo soy una mujer de fe. Para mí, esa ha sido mi fuerza. No estoy hablando de religión, los que creen en Dios, que bueno, los que no, respetados, pero para mí, esa ha sido mi fuerza. Yo tengo de dónde asirme, sé
que siempre he tenido un ángel al lado y que Dios me ha ayudado en ese sentido. Para mí, esa es mi experiencia. Si a alguien le sirve, qué bien, si no, pues no hay problema. Y entonces, platícame un poquito más de ese proceso. O sea, cuando algo difícil pasa o cuando una pérdida sucede, como que te aferras a confiar en que va a mejorar o cómo es un poquito tu proceso. Me Mira, gustaría entenderlo. te digo que mi abuelo siempre decía, hija, mañana va a ser mejor. Cuando la muerte de Juan Carlos, el primero de mis hijos, que murió de 30 años, acaba de cumplir 30 años, yo sentía que ya no podía más. Y Alfredo, que era el único que estaba ahí en la casa, el más chico de mis hijos, el pobre no hallaba ni qué llevarme, ni cómo consolarme. Yo no tenía ganas de nada, de nada. Y diario me llevaba que una maceta, que unos aretes, que un chocolate. Mira, mamá. Y un día me acuerdo que me dijo, bueno, mamá, ¿qué nomás Carlos era tu hijo? Nosotros, yo te necesito como tú eres, alegre, y ahorita no quieres nada. Entonces, como que me hizo reaccionar, fíjate, me cimbró un poco eso. Y no te sé decir, porque yo nunca fui con psicólogo, no, o sea, yo empezaba a sentir que la vida iba fluyendo y iba pasando y la tristeza, claro que no se quita, porque me acuerdo ahorita, pero ya lo ves con otros ojos, no, 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 yo lo que sí te digo, nunca he sentido que me he quedado en el hoyo, ni nunca he sentido que no me quiero levantar, no, no, la tristeza la sientes, pero siempre me acuerdo de mi abuelo, mañana va a ser mejor. Y mira, te voy a platicar una cosa. Alfredo me regaló una maceta cuando murió Juan Carlos. Una maceta que el día, o sea, pues ahí la tengo en la cochera, a la entrada de la casa. Esa maceta no sabes cómo está de hermosa. Yo la cuido muchísimo, la riego con cariño y le pongo tierra pero está la maceta, entonces esa maceta para mí, así está mi hijo de feliz en donde esté. Esa maceta está hermosa. El día, no sé si vengan para Navidad, ya la verás. Está hermosísima. Y entonces, eso es lo que me ha ayudado. Mi abuelo, mañana va a ser mejor. Cuando la segunda muerte de Armando, yo sentía que ya otro ya no podía. Y yo digo, Dios mío, dame aceptación para lo que me mandes. Pero el año pasado, que le dio el infarto a Alfredo, yo siempre pido aceptación para lo que me mandes, pero esa vez me rebelé. Dije, no, esto ya no lo acepto. Uno tercero ya no. Mira, bendito sea Dios, él está muy bien. Es que sí, fíjate, como que una madre nunca piensa en velar a su hijo, ¿no? Debería ser al No, revés. no, exactamente. Y qué buena lección de esto de mañana va a ser mejor. Creo que es una reflexión muy importante. Y me gustaría pasar a un tema que ahorita mencionaste, ¿no? Tú siempre te has caracterizado por ser una persona alegre. De hecho, tú eres una de las personas con más ganas de vivir la vida que yo conozco y me parece algo admirable. Y me gustaría entender un poco como, ¿a qué atribuyes tú ese carácter que tienes? Pues no te sé decir, hijo, o sea, yo creo, te voy a decir, yo creo que vienen los genes, yo creo, porque mi papá, cuando lo conocí, imagínate lo que él habrá pasado, perder su tierra, sus propiedades, a su esposa, todo, a sus padres, regresar a un país.
pero nunca perdió la alegría de vivir. Y yo también, déjame decirte, yo amanece el día, digo, ay, qué bonito el sol, me voy a caminar y, o sea, no te sé decir, o sea, no es un mérito propio, no, porque yo no hago nada, pero yo pocas veces estoy triste. Claro que, por ejemplo, en los eventos de mis hijos, ¿tú crees que iba a estar alegre? No quería nada, pero normalmente, o sea, tengo motivos para estar alegre, o sea, no, no puedo estar triste, no te puedo decir que estoy triste cuando no lo estoy. Me encanta esa parte de cómo lo explicas, porque en realidad es impresionante. Tú como que llegas a un lugar y como que lo llenas de energía. Es algo como que tú eres de esas personas que apartan energía a su ambiente y me parece sumamente bonito y entender a qué le atribuyes tú me parece algo sumamente interesante. Entonces, gracias por compartir. Ahora, Bala, me gustaría entender, hacerte una pregunta un poquito más filosófica y es, ¿cuál es tu filosofía de vida? Mira, hijo, yo te voy a decir, la enseñanza que yo tuve, o sea, tiene uno siempre que agradecer, siempre tienes que agradecer, porque hay motivos para agradecer a todo mundo, a todo mundo. Siempre hay alguien que te está ayudando, que te está apoyando, porque uno solo no haría nada en la vida. Entonces, mi corazón está lleno de gratitud para, para, para todos y para todos, porque quien está cerca de ti siempre te apoya de una manera o de otra, simplemente con la compañía. Y me gustaría entender el otro lado de la moneda. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. ¿Tú le tienes miedo a la muerte o qué opinas de ella? No, yo te voy a decir una cosa, no porque ahorita me quiera morir, porque fíjate, ya soy bisabuela y ya tengo un piecito así, eh, a lo mejor llego a tatarabuela, no porque me quiera morir, pero yo a la muerte no le tengo miedo, absolutamente. Sabemos que es el cierre de un ciclo de vida. El que nace tiene que morir, o sea, eso lo sabemos perfectamente. No le tengo miedo a la muerte porque yo he vivido cada etapa de mi vida. Lo que me ha tocado lo he vivido, lo he vivido. Yo ahorita no quisiera volver atrás ni un día. Lo, lo, la única parte donde me encantaría tener 18 años para poderme sentar en los viajes, en las plazas, así de sentarme de casualita, que eso ya los huesos ya no me ayudan. Pero por lo demás, yo a la hora que Dios me diga, aquí estoy, yo miedo no le tengo a la muerte, le tengo miedo al dolor físico, porque afortunadamente he sido muy sana, entonces al dolor físico sí le tengo miedito, pero yo tengo la esperanza de que me dé un infartito, una cosa así rapidita, pero para la muerte yo no le tengo miedo, absolutamente. Estoy dispuesta a la hora que Dios quiera. Mira, qué interesante manera de verla y me parece de mucha sabiduría. Entonces, gracias por compartir eso. Y me gustaría pasar a preguntarte, ¿cuál es tu legado en esta vida? Pues yo espero que mis hijos me recuerden que si algo bueno aprendieron de mí, pues eso, que eso les quede. Que otra manera de ponerlo es haber sido un buen ejemplo en vida, ¿no? Yo, o sea, creo que he procurado darles ejemplo, o sea, los he enseñado a trabajar, a que sean honrados, sobre todo la honradez para mí es muy importante, muy importante. Entonces, creo que lo he logrado. Me consta. Muchas felicidades por eso. Eres un ejemplo para mí, para muchas personas y bueno. Ahora, me gustaría cerrar preguntándote qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual. Que busque,
que busque algo que le llene la vida. Porque si tú tienes tu corazón lleno de amor, o sea, no, nunca te vas a sentir solo ni abandonado. Pero consejo, yo te diría, a mí me ha funcionado el saber que tengo un Dios que me ayuda y que siempre he tenido un ángel a mi lado, en todas las circunstancias. Eso, otro consejo no puedo dar. Me parece de muchísimo valor esto que comentas y por ahí entiendo que tienes un libro, ¿no? Escrito. Sí, mira, escribí un libro, pero déjame decirte, ese libro, o sea, yo ni tomé clases de literatura ni nada. Es un libro, haz de cuenta que mira, es este librito, pero, o sea, no es un libro que haya mandado editar. Yo lo hice para regalarles a mis hijos y a mis nietos para que algún día sepan quién fue su abuela, pero no está ni a la venta, es un libro, no es un libro que te pueda decir bien editado, es un relato, así como te estoy platicando a ti, así fui escribiendo. Está divino, yo ya lo leí y me encantó. Y me gustaría preguntarte, Bala, si alguien quisiera saber más sobre ti, ¿dónde te pudiera seguir? No, mijito, mira, a mí me gusta face to face. Yo, todas esas modernidades, pues ya, tarde piaste, mijo, yo ya no, como dicen, chango viejo no aprende maromas nuevas. Ya no creas que puedo aprender tanto, pero algún día. Bala, pues te agradezco muchísimo este espacio, para mí es sumamente especial. Este es el episodio de Navidad, entonces lo vamos a Ay, publicar el 25 de diciembre. Para mí es algo realmente bonito el poder platicar contigo de esta manera. Creo que muchas de las historias ya las has contado a lo largo de la vida, pero nunca había tenido la oportunidad de preguntarte de esta manera y me ha encantado escucharte, aprendí cosas nuevas y yo creo que hay muchísimo de aprendizaje y consejos y lecciones en tu historia de vida. Entonces, muchísimas gracias por compartir. ay, al contrario, muchas gracias. Te quiero, un beso. Gracias, abuela. Bala me parece una maestra en el arte de vivir la vida. Admiro su capacidad para crecer a partir de la adversidad y su filosofía respecto a vivir con humor, alegría y agradecimiento. Pienso que hay muchísimo valor y sabiduría en los aprendizajes que nos comparte alguien en su octava década de vida y estoy muy contento de haber compartido su historia contigo en esta fecha tan especial. ¡Feliz Navidad! Si te interesa conocer más sobre la vida de Bala, puedes descargar su libro autobiográfico escrito por ella gratis desde la página de Caminos Extraordinarios. El link está en las notas del episodio. Antes de irte, te invito a que hoy empieces a construir tu vida ideal y a compartir este episodio con alguien que también quiera hacerlo. Yo soy Oscar Austria y puedes darme retroalimentación en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario. Y en el momento en el que se da todo este rompimiento y como platicamos ahorita, mi identidad se ve comprometida, que fue una crisis fuertísima para mí. O sea, yo pensaba que no tenía ninguna valía. Y en ese momento me hablaron muchísimas personas, yo llorándoles, diciéndoles que pasó esto y ahora ya no sé qué hacer y cómo hacerlo. Me dijeron, oye, Pablo, ¿no? Mi esposa, mi hermano, me dijeron, Javier, es que a ti no te queremos porque seas el director de tal o cual. No te queremos porque seas el rockstar del dinero. A ti te queremos porque eres Javier.